Ahora, ahora sí. Buenas tardes, buenos días. Otra vez. No, os preguntaba por estos días que qué tal la experiencia con el curso, que esta parte que yo tengo el placer de dar, porque ya os digo que forma parte de mi día a día, de mi, en lo que yo trabajo bastante, ¿no? No es el 100%, pero sí que forma parte de ello. Y entiendo que hay perfiles que son más, que sois más técnicos, otros perfiles que no sois tan técnicos y que hay partes del curso que pueda ser un poco más complicado y otro más, y otra parte como más de sentido común. Y yo tengo la suerte de dar esta parte de sentido común, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahora tampoco se ha descubierto la pólvora que se suele decir, ¿no? Yo creo que hasta ahora hemos igual afianzado ciertos conocimientos y es todo como mucho más, es todo como más natural, es todo como más llevadero, si cabe, ¿no? Porque al final, como digo yo, dentro de esa imagen que tenemos todos, y os decía el otro día, del tío ahí con la Coca-Cola y los pies encima de la mesa, tecleando y demás, pues eso ya pasa un poco a la historia, ¿no? Y os decía que realmente una de las cosas que para mí es más difícil, de verdad, y soy súper honesta con todos y con todas vosotras, es que una de las partes más difíciles es hacer ese giro en la cultura de una organización, de una empresa, de un sector, o, vamos, de un sector, de una empresa en un sector concreto, me da igual, ¿no? El cambio de cultura es lo más difícil por la resistencia al cambio. Y hablaremos un poco del tema de la resistencia al cambio. Entonces, nada. Cualquier reflexión que me queráis hacer, cualquier tema, cualquier tal, pues oye, abrís micro o me lo ponéis por el chat y yo voy a ir preparando, vamos, preparando, voy a ir presentando y vamos a continuar un poco. Hoy es ya la segunda y última clase y sí que luego yo, a ver, no subí todavía al repositorio la presentación porque como teníamos hoy la clase, entonces bueno, la subiré hoy después de clase y sí que yo creo que a lo mejor os puede ayudar, porque al final la finalidad del curso es que aprendáis, ¿no? Que adoptéis el enfoque que os sirva en vuestro día a día y en vuestra docencia a poder dirigir a los alumnos y a las alumnas hacia un entorno de ciberseguridad, hacia un entorno digital seguro, ¿no? Entiendo yo que es así. Entonces, no es una cuestión de dificultaros la vida y yo creo que además, después del esfuerzo que habéis hecho en asistir a las clases, en escucharlas aunque sean diferido, y para quien al final también pueda tener tiempo y pueda dedicarle un poquito de tiempo a hacer la actividad, pues que os resulte cómoda de hacer o más fácil de hacer. Y entonces yo creo que igual os subo, ahí sí que me tendréis que dar un poquito de tiempo entre hoy y mañana que os prepare como un ejemplo de lo que os pide el ejercicio, aunque lo veremos hoy al final y os daré pinceladas, pero igual os dejo algún ejemplo subido para que... si no tenéis demasiado tiempo para investigar, vayáis un poco más dirigidos. No sé qué os parece. Dejadme un segundo que voy a bajar un poquito aquí la persiana porque me está reflejando mucho en las gafas y lo que pasa es que ahora no se me va a ver. Esperar un segundo. Ahora sí. Entonces, si os parece, si no queréis, no os lo subo, ¿eh? Pero si queréis, yo subo al repositorio algún ejemplo como más práctico, independientemente de lo que veamos hoy. Bueno, me vais contando si os parece buena idea o no. No veo yo mucho interés. No veo yo mucho interés. Ah, vale, Rosario. Bueno, esto era a ver si os captaba, ¿no? O sea, a ver si os captaba un poquito en la clase de hoy.
No, bueno, a ver, yo entiendo que los horarios son complicados desde allí, no sé qué hora será, pero seguro que son en plan tempranito y entonces tenéis aquí. Es que no podía compartir, no me estaba dejando. A ver si me deja ahora. ¿No me deja compartir? Ahora, sí, vale. Y ahora os vuelvo a leer, ¿vale? Es que sabéis que cuando comparto estoy un rato sin poder sacar el chat y todo. Aquí, las 12, ¿eh, Lourdes? Pues es una hora malísima. Es una hora muy mala porque probablemente estéis trabajando, pero es verdad que yo no tenía, no podía hacerlo más tarde. Me ha coincidido esta semana con otro, sabéis que yo os contaba que también doy clase en el máster de ciberseguridad de la UNIR y, y nos coincide esta semana con muchas clases y demás y, y entonces pues no tenía hueco. Pero mira, también en Buenos Aires, en Ecuador, las 10. Mira, estáis muchos en Argentina, ¿verdad? Bueno, al menos de los que habéis contestado. Tengo yo ganas de probar el mate, porque yo siempre que veo a un argentino está con un mate de esos en la mano. Digo, "Y pues estará muy rico porque todo el mundo lo toma, ¿no?" Igual es, yo tengo ese entendimiento que es muy típico de Chile. Esto de, perdona, de Argentina, pero igual es que justo estaba viendo aquí en Chile y se me torció. Que eso, que yo lo tengo como muy relacionado con Argentina, lo que no sé si en otros sitios también es muy común. Yo la verdad que cuando estuve en Perú y en Chile no era tanto. Ay, ¿cómo se llama esta bebida en Perú? Ay, esta bebida, ¿cómo se llama esta bebida? Que a mí me resulta súper fuerte. Ay, ¿cómo se llama? El pisco. Eso es eso, Claudio, el pisco, sí, sí, sí. El pisco sour. Madre mía, súper potente. Pero yo creo que el pisco no es para tomarlo como el mate, ¿no? El mate es como todo el día, con el cacharro ese en la mano. Pero no es como para, el pisco era como más para alternar, ¿no? Ah, en Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil es muy habitual también, ¿eh, Miriam? Vale, vale. Es que como no he estado en estos países, pues tampoco lo sé, claro, uno sabe de lo que conoce. Y ahora, bueno, aprendo con vosotros, ¿no? Eso es, ¿no, Luis? Son dos cosas diferentes. Una cosa es como para tomar más con alcohol, yo el que tomará con alcohol. Exacto, exacto. Y lo otro es como un té o algo así, no lo sé, no tengo ni idea. Es que me hace gracia. Además, sigo a uno en Instagram que baila muy bien y que canta y tal, y está siempre con el mate en la mano, siempre con ese vaso que tendrá un nombre. ¿Ves? Es una infusión. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, tendré que probarla. Bueno, escúchame, me voy a ir a Argentina y allí lo pruebo, porque uno cuando sale del sitio origen del producto no es igual. Es amargo, ¿no? Sin azúcar, con hierba no es flexible, poco palo. Ya, 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 ya. Sí, más o menos me puedo hacer un poco la idea, ¿no? Pero yo creo que eso, o sea, sería una muy buena disculpa irme a Argentina para probar el mate, ¿no? Seguramente, seguramente. Sería fantástico. Lo que pasa es que yo creo que Argentina es tan grande que a mí siempre me han dicho, Buah, para venir a Argentina y realmente conocer es tan grande que necesitas un mes. Digo, bueno, hombre. A ver, si no es un mes y son un par de semanas y no puedo conocerlo todo, pues al menos conozco una parte, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Seguro, seguro. Madre mía, o sea, me podría perder allí. Bueno, nada, que me lío yo hablando aquí con vosotros y no estaría mal irme para allí, ¿eh? Una temporadita. Entonces, nada, vamos a volver a lo nuestro, vamos a volver a nuestra ciberseguridad y nuestra conciencia en ciberseguridad y la parte de gobernanza que tan importante es. Mirar, fijaros, yo hoy estoy haciendo en España hay una ley que exige a la administración pública bueno, en implantar un sistema, lo que se llama un esquema nacional de seguridad, que tiene que ver todo con la ciberseguridad de los sistemas, ¿no? Entonces,
como entenderéis, aquí en España, como administración pública, lo que han sacado es esta ley para que todos los organismos que pertenezcan a la administración pública operen con garantías de ciberseguridad, ¿vale? Más o menos. Y esto aplica a todo, a cualquier organismo, ya sea un ayuntamiento chiquitito o grande, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la administración pública debería estar certificado bajo este esquema nacional de seguridad que se llama y que tiene que ver más con la parte de ciber, ¿no? Y yo estoy haciendo un proyecto ahora mismo en el que estoy trabajando en eso, en implantar este sistema, aunque se exige para la administración pública aquí en España cada vez más, la empresa privada pues lo está adoptando. ¿Por qué? Porque afecta a la seguridad, a la administración pública, pero también a cualquier empresa que quiera trabajar con la administración pública. Esto tiene sentido, ¿no? O sea, es algo de lo que venimos hablando, ¿no? Es también algo coherente. O sea, si yo me exijo a mí mismo tener ciertas medidas de seguridad, a mis proveedores debería de exigirle lo mínimo, lo mismo que yo, ¿sí o no? Por eso que, por ejemplo, todo este año y el año pasado han tenido como mucho bombo y platillo, se ha hablado mucho de ciertos ataques que han venido a través de proveedores, no tanto de la organización como que le han inyectado o el vector de ataque ha sido a través de un proveedor, ¿no? Entonces, como os digo, esta ley que se llama el esquema, si lo buscáis, quien quiera tener más información, el NS, el Esquema Nacional de Ciberseguridad, que es un real decreto, el 311. Bueno, lo podéis buscar por ahí y os aparece seguro y os define, ¿no? Aquí al final ahí está uno de los organismos que os decía que en el que os podéis descargar un montón de documentación, que es el Centro Criptológico Nacional, y hay un montón de guías y de papeles para adecuar a los organismos, grandes, medianos y pequeños a este modelo de ciber, ¿no? Bueno, pues lo que os decía es que yo estoy trabajando actualmente en una adecuación de una empresa, que en este caso no es de administración pública, es una empresa privada, pero que se quiera adecuar para poder trabajar con la administración pública. Bien, bueno, pues eh, la parte técnica, ¿vale? La parte de controles, doble factor de autenticación, la VLAN, la tal, o sea, lo que es la parte como más técnica, la tienen muy desarrollada, ¿vale? O sea, la tienen muy madura, como si dijéramos, pero la parte de gobernanza, nada. O sea, la parte de gobernanza, nada. Entonces, claro, yo lo veía así y hablaba con este cliente y le decía, es que es como que hemos empezado las cosas al revés, ¿no? O sea, nosotros ponemos un doble factor de autenticación porque parece que en todos los sitios te dicen tienes que poner el doble factor de autenticación, pero nos falta la parte de gobierno en la que se diga realmente que vamos a proteger los sistemas contra accesos no autorizados. Entonces, cuando yo veo en una política en la parte de arriba de la gobernanza que el jefazo, el rector, el director, el CEO de una compañía dice que vamos a proteger a la compañía contra accesos no autorizados, ahí eso es lo que a mí me da pie y me da cobertura a que yo implante un doble factor de autenticación, ¿me entendéis? Entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas en orden y de una forma estructurada, en una forma secuencial o, bueno, pueden ir muchas cosas en paralelo, pero debería de ser con orden, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que a lo mejor pues tenemos muchas medidas técnicas, pero nos olvidamos más de la parte de gobernanza. Y como os decía, que la parte de cultura es algo que es súper importante en una organización, por lo que hablamos, ¿no? Porque yo os lo decía el otro día, y yo creo, si me repito cortarme, porque últimamente tengo la cabeza en mil sitios, pero son mensajes que yo lanzo siempre, ¿no? Entonces a lo mejor me puedo repetir un poquito. Pero es verdad que, que la forma de trabajar en España no es la misma que en Argentina, ni es la misma que en Perú, ni la misma que en Chile, ni la misma que en Francia, ni en Alemania. Por países y por lo que nos ha pasado, por la historia y la trayectoria que tenemos en cada país,
tenemos unas sensibilidades, cada país tiene una idiosincrasia. Yo os decía que había estado haciendo un proyecto en Perú y estoy en una zona en la que, bueno, me decían, Cristina, es que las medidas de las que estás hablando para protegernos y demás, me venían a decir como que allí no se podían adoptar. Y me dice, es que esas medidas aquí no van a triunfar porque no estamos acostumbrados a eso. Todavía tú vas como tres pasos por delante en ese sentido no de modernidad, ¿no? Porque no era moderno, pero bueno. Es como que esa zona en concreto o esa empresa en particular no estaba preparada para dar un salto tan grande, ¿no? Entonces había que ir como más poco a poco. Y ahí empecé a darme cuenta realmente que algo que era muy típico hacer a lo mejor en España, pues en otro país no. Igual que si yo me voy a Alemania y vengo acostumbrada a trabajar en España y me dicen, Cristina, es que lo que tú dices aquí no funciona por lo que sea, ¿no? Entonces, lo que es la cultura en cada país, en cada organización, pues, pues hay que tenerla en cuenta y eso puede hacer que nuestro proyecto fracase o no, o sea un éxito, ¿no? Entonces, a cada uno a vuestro nivel y llevado este curso a un entorno universitario, pues vosotros tendréis que saber, vosotros conoceréis al alumnado, conoceréis el entorno en el que os movéis y podréis modular el mensaje en función de vuestra sensibilidad y de a quién se lo queráis transmitir, ¿no? Entonces yo por eso os digo que tengáis la mente abierta, que yo os puedo poner ejemplos y os puedo hablar de aspectos que para mí son muy cotidianos, muy de mi día a día, pero que a lo mejor traspuesto a vuestra empresa, a vuestra universidad, a vuestro día a día de docencia, pues hay que o bien madurar más la medida o bien hacerla más light, ¿no? Lógicamente, nosotros no podemos coger y llegar a un sitio y decir, vale, pues a partir de ahora las contraseñas van a ser de 15 el ejemplo que poníamos el otro día, ¿no? Pero imaginaros que decís, vale, pues ahora las contraseñas, que es algo como un ejemplo como muy básico y que se ve mucho, las contraseñas las vamos a hacer de 15 caracteres, mayúsculas, minúsculas, que no se repitan dos mayúsculas seguidas, que no se puedan repetir las 15 últimas dígitos, que no sé qué, o sea, yo qué sé, ¿no? Una complejidad como súper tal. Y a lo mejor es que coge y me dice Luis Emilio Cristina, es que nosotros aquí en Argentina, es que, o en mi empresa o en mi universidad en concreto, es que no usamos contraseñas. Entonces, yo lo que no puedo pretender es que de un día para otro paséis de no utilizar contraseñas a utilizar contraseñas de 15 dígitos, ¿no? O de 15 no dígitos, perdona, de 15 caracteres con complejidades y tal. Pues tendré que empezar poco a poco, ¿no? Ahí es a lo que voy, a esa cultura. Y desde el nivel de gobernanza, lo que no podría pasar es que yo exija al alumno que cambie la contraseña cada mes y con una complejidad alta de 15 caracteres y que el rector pues no tenga contraseña o que el profesor o que el docente no tenga contraseña en su equipo, ¿no? No sería una buena gobernanza, ¿vale? Entonces es un poco a lo que voy si ya nos vamos a lo que es como si dijéramos lo más simple de- del módulo, ¿no? Entonces, dicho esto, el otro día nos quedamos, vimos con un poco de detenimiento la parte de roles y responsabilidades, todos los roles y responsabilidades que podíamos tener, que eso al final depende de cada organización y os ponía como un ejemplo que no tenía por qué ser siempre ese, sino que al final yo os hago propuestas, pero lo tenéis, lo que os digo, llevarlo a vuestra realidad y decir, bueno, pues aquí hay demasiados roles, entonces mi organización es más pequeñita, con lo cual con dos roles lo tengo solucionado y las responsabilidades las divido o las unifico en estos dos roles, ¿no? Luego veíamos lo que eran los elementos clave de la política, que os dije que os la iba a subir y os la subiré hoy cuando terminemos el curso, esta noche quizás, os subiré las políticas, ¿vale? También es verdad que tengo que subiros unos test y algo, ¿no? O sea, me quiere sonar que tengo que subiros los test.
y tal. Esto tengo que preguntar a Nacho. Bueno, vale. Luego hablábamos de... yo creo que llegamos a ver el rol del docente como agente de concienciación mientras voy pasando, porque ahora mismo tengo duda si... Yo creo que no llegué a contaros lo que me enrollé muchísimo en inculcaros la necesidad de la gobernanza y demás, y que no llegué a contaros nada, y os he perdido de la clase. No, nos habíamos quedado aquí, yo creo. Yo creo que nos habíamos quedado aquí en el rol del docente. Ay, Dios mío, he dejado de compartir, ¿no? ¿He dejado de compartir? Ah, no. Ah, vale, vale. Pues pensaba yo que sí. Bueno, pues el otro día nos quedábamos un poco en el rol del docente como... A ver, darme un segundo que ordene esto porque es que dejé de compartir, o sea, no sé lo que hice y ahora en algún botón le da, algún botón le he dado que no veo la presentación yo. Entonces voy a dejar de compartir y volver a hacerlo, que es la forma más rápida que se me ocurre de hacerlo para que yo pueda hacerlo. Vale, vale. Vaya, de verdad es que no sé por qué me pasa esto hoy. Vale, rol del docente como agente de concienciación. Tengo que sacar el chat. Es que ya os digo que es como... Ahí, ahora sí, ahora ya lo tengo ordenado. Vale, se ve bien. Venga, entonces. Ahí, vale. Entonces lo que os decía, ¿no? Al final, nosotros los docentes tenemos que ejercer tenemos que ayudar a esa parte que es clave como agentes de concienciación, ¿no? Yo soy el que digo que somos los mejores que podemos inculcar a nuestro alumnado qué cosas de su día a día pueden hacer hábitos. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de es que, jolín, tenemos que crearnos hábitos que lo llevemos a nuestro día a día y demás? Entonces, ahora yo no, tampoco me quiero enrollar mucho porque esto es como, bueno, creo que es muy obvio, pero lo vamos a contar un poco por encima, ¿vale? Porque es clave, ¿no? Porque es clave el rol de nuestro rol como agentes de concienciación. ¿Qué acciones podemos hacer, las que llamamos las acciones ALE, ¿no? De bajo esfuerzo y mucho impacto. ¿Qué implica? O sea, ¿qué implica al final que seamos esos agentes de concienciación y los beneficios, ¿no? Un poco las bondades del rol, ¿no? Entonces, os decía que, que al final en un entorno universitario, los profesores, los docentes, no solo transmitimos conocimiento técnico o disciplinar, ¿no? También a mí me gusta pensar que podemos llegar a modelar conductas y que podemos llegar a influir siempre desde el punto de vista positivo, absolutamente y por supuesto, ¿vale? Que podemos llegar a influir en nuestros estudiantes, en nuestros propios colegas, porque tú habláis entre colegas y decís, oye, pues mira, creo que está habiendo muchos problemas con este tema, yo qué sé, cualquier cosa que detectéis, cualquier amenaza, y creo que nosotros desde nuestra tribuna podemos ayudar a mejorar esto, ¿no? Entonces, por eso me gusta pensar que nosotros somos súper, ¿cómo se dice? Tenemos, joder, no me sale. Em, no me sale la palabra. Bueno,
creo que tenemos eso, no es el potencial, es que los valores, sí, no, no es exactamente, es que no me sale, lo tengo ahí, pero de esto que estás espeso y que no te sale. Bueno, que eso, que al final tenemos el gran superpoder, ¿no? Y para mí es algo que me enriquece mucho como docente el poder llegar a modelar eso, las conductas, influir de forma siempre positiva en los estudiantes y eso, y entre los colegas para que seamos esos agentes de cambio cultural potentes. Sí, tiene que ver con esa integridad, ¿no? O sea, inculcar esa integridad, esos valores, sí que es un poco todo lo que estáis diciendo, pero hay una palabra en concreto que la tengo aquí, bueno, si luego me sale os la digo, pero bueno, yo creo que cuando nosotros como docentes aplicamos y defendemos las buenas prácticas, creamos hábitos seguros para todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, así como en nuestro día, exacto, sí, Marcos, es como predicar con el ejemplo y, y decirle, o sea, y todo lo bueno que queremos para nosotros, quererlo para el resto, ¿no? Entonces, si yo quiero estar en un entorno seguro, ciberseguro, pues también lo quiero para mi estudiante y también lo quiero para mi colega. O sea, no quiero que mi colega, pues, por una mala acción que tenga, le pase algo, ¿no? Ni en su día a día ni nada. Entonces, lo que os decía el otro día, que yo creo que hay que crear hábitos saludables, pues eso, desde nuestro rol como docente, pues tenemos una suerte increíble de poder hacerlo, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué? Es que, jolín, está aquí, a ver si lo puedo poner por aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué el rol del docente yo creo que es clave para en esta cultura de ciberseguridad o de seguridad, ¿no? Bueno, pues por esto que os digo, ¿no? Porque al final, cuando nosotros defendemos estos hábitos seguros o estas buenas prácticas, pues al final le damos la importancia a la ciberseguridad, esa importancia que yo diría que sería, que se tendría que ver como una importancia estratégica dentro de la organización. O sea, creo que la ciberseguridad no es algo que tenga que depender del buen hacer de un docente, sino que por eso estáis tantas personas aquí para aprender y porque entiendo que en algunos casos igual vuestros jefes os han dicho, apúntate a este curso, en otros casos sea porque vosotros creéis que tenéis esa necesidad y demás, pero creo que tendría que ser algo estratégico. O sea, yo creo que desde arriba tendrían que obligar, si no es el caso, que no lo sé, pero tendrían como que obligar no voy a hablar de obligar, voy a hablar de fomentar o de incentivar, esa es la palabra, incentivar a los docentes a que hicieran este curso y que transmitan esa importancia estratégica a toda la comunidad educativa, ¿vale? Bueno, nosotros al final como docentes nos tenemos que ver como un cortafuegos humano, ¿no? Al final, quien no sepa de tecnología, me da igual el firewall, todo el mundo sabe más o menos lo que puede ser, pero si no, todo el mundo sabe lo que es un cortafuegos físico en un monte, ¿no? Para evitar que se propague el fuego. Bueno, pues nosotros como docentes y en esta importancia estratégica, yo creo que tendríamos que vernos como ese cortafuegos humano y cómo nuestro compromiso podría reducir significativamente los riesgos con todo lo que nosotros hacemos y decimos, ¿no? En fugas de información, en suplantación de identidad, en errores humanos. Al final, estas cosas pequeñas, esto es como lo de la ley de Pareto, ¿no? Un poco, pero al final estas pequeñas acciones que podemos hacer nosotros pueden llegar a suponer el 80% de los incidentes en un entorno académico, ¿vale? O sea, el simple hecho de estar concienciado, de predicar con el ejemplo, de inculcar, oye, pues mira, he visto que no llevas contraseña del portátil, chico, o sea, ponla porque al final, bueno, pues todas esas cosas yo creo que estratégicamente sería bueno para nosotros, aparte de lo que veis aquí, ¿no? Que nosotros gestionamos datos críticos, que tenemos el uso de plataformas centrales que una caída puede originar.
o sea, un error humano puede originar un impacto muy grande y al final somos la referencia para nuestros docentes, ¿no? Yo con vosotros soy un colega más, una colega más, pero nosotros respecto de nuestro alumnado, pues muchos nos tienen en... Yo es que trabajo mucho con docentes de universidad en otro ámbito de mi vida, como informática, y tengo colegas, y no precisamente para la parte de ciber, es en otro ámbito, pero sé la influencia que tienen los docentes universitarios, ¿vale? Entonces, pues aprovecharlo, ¿vale? Em, bien. Al final, ¿qué implica, no? O sea, lo poníamos un poco aquí atrás, en esta imagen. ¿Qué implica? ¿Qué implica ser un agente a ver, que ahora no me deja quitarlo, ¿vale? Venga, entonces, ¿qué implica para nosotros ser un agente de concienciación, ¿no? Bueno, pues un poco lo que veis aquí, ¿no? O sea, no se necesita que todos seamos súper expertos en informática ni súper expertos en ciberseguridad, ¿no? Yo creo que nos tenemos que quedar en una capa más suave y más básica en la que en nuestro discurso integremos pues mensajes y acciones simples en un hábito y en una rutina habitual para que al final facilitemos un nivel de protección cada vez mayor, ¿no? Entonces, pues lo que os decía antes de dar ejemplo, activar el doble factor de autenticación, que estéis en clase y que digáis esperar, perdonar, que tengo que validar a través del móvil o esperar que tengo que meter el Don Quijote como frase porque estoy metiendo una contraseña robusta, que, evitéis que seáis puristas y que utilicéis siempre las cuentas de correo corporativas, porque al final una cuenta de correo corporativa se supone que al final tiene unos filtros de seguridad más potentes que los que puede tener una cuenta gratuita, por ejemplo, ¿vale? Eh, que no... O sea, yo, por ejemplo, a mí no se me ocurre aquí o en la UNIR, no se me ocurre darle mi email personal a nadie. Siempre es a través del correo de la UNIR y a mayores, bueno, me puedes encontrar en LinkedIn. Sí que es verdad que yo nunca me he encontrado y llevo muchos años y muchos alumnos y yo nunca me he encontrado, yo siempre les he puesto programa, mira, pones mi nombre y me puedes encontrar en LinkedIn. De hecho, algunos ya estamos ya formamos parte de la red, ¿no? Y, mm, y a mí, ¿qué queréis que os diga? Nunca nadie, bueno, ya nos hablo de, o sea, ni me han pedido cosas por LinkedIn más allá de, oye, profe, pues mira, me gustaría dedicarme a la parte de GRC en la que tú eres experta y si pudiéramos tener una videoconferencia o una llamada de teléfono para que me oriente sobre, yo que sé, algo súper docente, algo súper normal, ¿no? Bueno. Luego, el tema de los mensajes breves que veis aquí, ¿no? Momentos clave. O sea, yo es que me resulta complicado explicaros estas cosas porque entiendo que vosotros ya lo utilizáis, estas técnicas que yo os puedo decir y que utilizo yo, pues ya las utilizáis para otras cosas. Entonces, simplemente es que lo apliquéis a la parte de ciber, ¿no? Entonces eso, pues momentos claves de la clase, por ejemplo, como estáis en clase y decís, ostras, no sabéis lo que me ha pasado. Ayer me entró un mensaje al móvil, un smishing, en el que haciéndose pasar por la entidad bancaria, por ejemplo, aquí en España ahora estamos en la campaña de la renta. Entonces ahora son todos los fraudes, son todos relativos a la campaña de la renta. Hacienda te ha devuelto 300.000 euros. Y dices, pues esto no lo he ganado yo en mi vida, ¿no? Entonces, pica aquí para meter el número de cuenta y que te lo ingresen. Ostras, bueno, pues cosas así. Entonces ahora sí que es verdad que como estamos en la campaña de la renta de Hacienda, pues hay mucho fraude. Entonces, yo lo hablo con mis alumnos, oye, pues, y les enseño un pantallazo, les digo, jolín, ahora que son elecciones y que hay el voto por correo y tal, pues fijaros tal. O
bueno, o cosas de las que yo me entero así. A mí sí que es verdad que me gusta estar en el día a día de lo que ocurre y si incluso, yo qué sé, pues si tengo un cliente, aunque no esté de una forma muy intensa trabajando con él, pero me entero que ocurre algo en el sector o algo, pues se lo mando. Digo, mira, fíjate qué noticia y me he acordado de vosotros. O sea, esto lo utilizo con mis clientes y con mis alumnos, pues lo mismo para vosotros, ¿no? Y luego todo el tema de los recursos oficiales que tenéis a vuestra disposición, ¿no? Decirlo, oye, en la biblioteca de la universidad tenéis toda esta documentación. Si alguien necesita un repositorio de información de guías para securizar no sé qué, pues todo lo que yo os facilite a vosotros y a vosotras lo podéis utilizar luego en vuestras clases. Es decir, oye, que sepáis que en España el Centro Criptológico Nacional desarrolla un montón de guías y un montón de protocolos y procedimientos que en función del sistema que tengáis os ayuda a securizarlo, no sé qué, yo qué sé, ¿vale? O sea, estas cosas que podéis utilizar, ¿no? Lo que os digo, y ahora voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque si no, estoy viendo que me enrollo y que no nos da tiempo, ¿vale? Luego. Estas son súper efectivas, ¿no? Acciones sale, alto impacto, bajo esfuerzo, ¿no? Son acciones que están diseñadas precisamente para que lo integréis en esa labor docente que no suponga una carga administrativa importante y que podáis transmitirlo en clase para ejercer como esa labor de agentes de concienciación, ¿vale? Yo qué sé, pues el tema, lo que pone aquí, estos ejemplillos que os pueden servir, ¿no? Recordatorios de 60 segundos. Pues eso, acordaros que si hay un remitente extraño, si la urgencia es sospechosa. Yo es que el otro día, bueno, no sé, es que a mí el tiempo me pasa muy rápido. Pero el otro día, precisamente, hace unos meses, con mi padre me ocurrió un tema y bueno, le hicieron un fraude y además mi padre cayó del tirón, o sea, cayó absolutamente. Y entonces le llegó, pues eso, el típico mensaje de, papá, me he quedado sin teléfono, hazme el ingreso este, hazme un Bizum inmediatamente a este número, o era un ingreso, no me acuerdo, y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, porque es que luego le llegó uno a mi madre, entonces por eso estoy, pero ya, bueno, ya había aprendido, entonces al menos, pues mira, eh, la letra con sangre, y luego yo le decía, pero papá, digo, si tú sabes que esto, o sea, él se dio cuenta en el momento en que, claro, una vez que dice, hazme un bizum de no sé qué, yo que sé, me lo invento aquí de 100 euros y mi padre coge y hace el bizum de 100 euros, pues entonces dice, no, 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 perdona, que los 100 euros que no eran, que eran 300 más y no sé qué, claro, porque se van aprovechando de que está cayendo en la trampa, ¿no? Entonces ya... Él de repente en un momento dado sospecha, tira de teléfono y se da cuenta que ha caído como un tonto, ¿no? Pobre, pobre. Pero, pero claro, os aseguro que ya mis padres estoy continuamente diciéndoles no caigas, no tal, pero ellos juegan con eso, ¿no? Entonces yo eso, pues por ejemplo, yo en el máster les enseñé, ¿no? Digo, mirad qué tontería, digo, pero a mi padre, pues eso, le han mandado estos mensajes y además él, pues dijo, pues ya está, o sea, se ha quedado sin teléfono, necesita comprarse uno, bueno, yo qué sé, es la verdad que es un poco, es así y nos puede pasar, ¿vale? Entonces, pues como os digo, señales de alto impacto, bajo esfuerzo, como los ejemplos que tenéis aquí, pueden ser súper buenas, ¿no? Y luego también podemos ver al final, pues eso, las bondades, qué beneficios tenemos para nosotros. Y para la organización en la que trabajamos, para la institución en la que estamos, ¿no? Al final, lo que os digo, nos protegemos a nosotros mismos, protegemos a nuestros colegas, es la protección de todas las personas que formamos parte de la comunidad, ¿no? Nosotros reducimos nuestro propio riesgo, reducimos nuestra superficie como si dijéramos, nuestra superficie de ataque y, bueno, y al final, pues limitamos esos impactos, ¿no? Luego, hay temas de posicionamiento, de credibilidad, de reputación, ¿no? Credibilidad académica, pues al final nos quitamos esa parte de evitar ser un poco el hazme reír
o estar en una posición comprometida si se filtra alguno de nuestros exámenes, se alteran nuestras calificaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, por una parte, pueden dañar tanto nuestra reputación como docentes como a la institución en la que pertenecemos, que al final tiene una imagen, tiene una marca y, y no es bueno, ¿no? Y luego eso de cultura sostenible, ahora todo es sostenibilidad, eco, bio, todo, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues no tiene, es lo que explicaba antes, ¿no? Hacer un poco esa cultura en hábito, en un hábito natural que no salga, que forme parte de nuestro ADN, de nuestra, en nuestra parte más inherente, ¿no? De nuestra forma de actuar, que no lo veamos como una obligación, sino como una cosa más. Yo estoy segura de que vosotros, estoy segura de que vosotros, de que vosotras al principio cuando os pusieron las contraseñas y que teníais que meter tres contraseñas antes de acceder a un sitio, echabais pestes. O sea, cuando os las pusieron echabais pestes y ahora lo tenéis ya tan interiorizado que decís, oye, ¿cómo es que todavía no me ha pedido que cambie la contraseña, ¿no? Por eso os digo que bueno. Y luego yo os traía pues lo que os decía, ¿no? No hay que saberlo todo, hay que saber a quién preguntar, os lo decía el otro día y estos son algunos recursos donde podéis profundizar, donde podéis investigar y obtener materiales listos y directamente para utilizar en clase, ¿no? Y yo os hablo, por ejemplo, de lo que conozco muy directamente, como es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que es el INCIBE. Para nosotros aquí es un referente. Yo se lo doy a muchas empresas. Yo digo, no hace falta que pagues por esto, sino que aunque tire tierra sobre o piedra sobre mi propio tejado, pero sí que es verdad jolín, que hay recursos que son muy valiosos y son gratuitos. Entonces, prefiero que apliquen sus recursos en otras cosas más importantes que en otra que puede ser buena y además es gratis, ¿no? El ENISA, os lo decía el otro día, Educause, que es quien no lo conozca, es una comunidad global líder en tecnología educativa con recursos para integrar la seguridad en la docencia, no sé si lo conocíais. Luego el NIS, ¿vale? Que en la función de gobierno, que es un marco de referencia para entender cómo la gobernanza y la concienciación deben de ir de la mano, ¿no? O sea, al final os aseguro que es algo que es muy, que no se ve la una sin la otra, o sea, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Como decías tú, Marcos Gustavo. Vale, y luego la ISO, ¿no? La ISO 27001, que os decía que establece los principios de ciberseguridad o de seguridad de la información que se apoya en una amplia familia de normas, 27002, 3, 4, 5, 38, todas, ¿no? Vale, 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 vale. Entonces, esto es lo que os decía. Y bueno, y ya directamente yo creo que nos podemos ir a ver un poco lo que son el diseño de campañas de formación y de sensibilización. Yo no os voy a enseñar cosas nuevas, ¿vale? Simplemente vamos a hacer foco en algunas cosas. Al final tenéis que tener en cuenta que y esto me lo habéis oído 300.000 veces, es que la tecnología sola, por sí sola, no basta, ¿vale? O sea, el factor humano sigue siendo la principal causa de incidentes. El clic en el phishing, la contraseña débil, el escribir el POSIT debajo del teclado, el uso de servicios para los que no deberíamos de estar autorizados y lo utilizamos y demás, ¿no? Entonces, al final tenéis que tener en cuenta que las campañas internas son como si dijéramos la herramienta, ¿vale? Para cambiar el comportamiento, para cambiar ese hábito que os decía antes. Entonces, no tiene que ser solo para informar, sino para cambiar ese comportamiento, ¿no? Tanto en ISA como Edocause, que os decía ahora, que os las presentaba ahora, coinciden plenamente y yo también soy muy de este pensamiento en que la concienciación tiene que ser continua, tiene que ser medible y se tiene que adaptar a cada
contexto académico, por lo que os decía, no es igual un país que otro, no es igual un organismo que otro, una entidad que otra, y si me apuráis dentro de la misma entidad, pues un departamento que otro, ¿no? Entonces tenemos que ir intentando concienciar, pero ir lo que llamamos la lluvia fina, ¿no? Poco a poco, pa, y ahí es como realmente vamos a sensibilizar, ¿no? Entonces, al final, pues sabéis que una campaña al final de sensibilización no tiene que verse solo como un curso de formación reglada y en el que me van a dar un título y se acabó, sino que yo lo vería como una pura estrategia de comunicación orientada a cambiar esos hábitos. Yo siempre lo digo. Si yo logro cambiar un hábito y luego logro cambiar una percepción en cuanto a que lo que antes era un rollo y para mí era algo malo, se ha convertido en algo bueno, yo ya me doy por satisfecha, ¿no? Entonces, al final, la sensibilización no se debería de medir por cuántas personas han leído un documento o me lo han firmado, sino por cuántas personas han cambiado ese comportamiento, ¿no? Si yo te doy una formación y te digo, jo, no deberías de hacer clic aquí, pues, y todo el mundo me lo firma en el onboarding del curso, y todo el mundo me dice, ok, yo no voy a hacer clic aquí, no voy a hacer, y tengo 100 de 100 firmados y me aceptan que no van a hacer clic, pero a la hora de la verdad les mando un correo trampa y me hacen clic 90, pues entonces es que eso no ha calado, ¿no? Entonces, al final, pues para mí no es tanto el documento o cuántas personas han firmado un documento, sino cuántas han cambiado ese comportamiento realmente, ¿vale? Bien, más cositas. Vale, entonces, en qué cuatro pilares me puedo basar yo? Sí, me dices Gerson, gracias, porque llevo hablando casi una hora y ya no tengo casi ni saliva. Me dices que hay poca costumbre por parte del personal, que todo lo dejan al equipo de sistemas, que no hay conciencia hasta que pasa, esa es la realidad, hay que trabajar en eso. Pues eso es lo que digo. O sea, y vosotros en eso sois los mejores agentes de cambio de hábitos, ¿vale? Os voy a llamar los power users de la ciberseguridad, los power users de la ciberseguridad, porque sois los mejores agentes que tenéis ese poder de poder transformar la ciberseguridad en hábitos. Y a través de tanto de los docentes, colegas, como de los alumnos, ¿vale? Y de verdad que si aplicáis esto en vuestro día a día vais a notar un cambio o alguien en la institución, en la universidad debería de notar el cambio, ¿vale? Bien, entonces, lo que os digo, ¿no? Que al final hay en los cuatro pilares, tenemos cuatro pilares como campaña, ¿no? O sea, una parte es la segmentación, no todo vale para todos, ¿vale? Hay que modular el mensaje en función de con quién estemos hablando. Igual uno es un docente universitario de primero, pero la madurez de un alumno de primero no es igual que el alumno de quinto, que no es igual que un docente, que no es igual que, yo qué sé, ¿vale? Que de unas carreras u otras, porque hay unos que son más técnicos otros, y luego incluso en la estructura no es lo mismo la parte que está investigando que la parte que está gestionando, ¿vale? Y luego eso, el hacer uso de, jolín, ya que tenemos tantos canales de comunicación, hacer uso de esa multicanalidad, ¿no? El timing académico, mandar el mensaje en el momento oportuno, en el momento dado, igual que los hackers o los crackers o la ciberdelincuencia, los cibercriminales, que saben que en la campaña de la renta que estamos en España es un buen momento para lanzar un ataque de phishing. Con un mensaje de la agencia tributaria, ¿no? Ellos manejan muy bien los timings. ¿Vale? Para todo hay que tener un método, ¿vale? Incluso para delinquir, ¿vale? Y luego la medición del éxito, ¿no? Pues efectivamente, o sea, esto es lo que os decía, tenemos que ver que realmente lo que estamos haciendo va calando, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte de los mensajes adecuados para la persona adecuada, esa segmentación, ¿no? La primera cajita.
Bueno, pues eso, al final tenemos distintos perfiles. Esto llevarlo como siempre, porque yo parto de un ejemplo básico, pero esto llevarlo a vuestra universidad, a vuestra institución, ¿vale? Entonces nosotros podemos tener personal docente e investigador, ¿vale? Entonces el mensaje aquí lo podemos centrar más en la protección de su investigación o en la integridad de sus notas. Motivarles, haciéndoles ver que la seguridad evita que un trabajo de años de investigación lo publiquen 2 días antes de lo que él tenía pensado y que luego encima no le van a dar crédito, ¿no? O sea, estas cosas llegan, ¿vale? Luego podemos tener también personal que es de administración o de servicios, ¿no? Y aquí pues el enfoque ya puede ser más la eficiencia, la legalidad, cumplir la legislación. Sí que es verdad que hay que sensibilizarles con que la información que maneja son datos sensibles como nóminas, matrículas, ¿no? Y aquí, pues la motivación, siempre con ejemplos, yo os digo, ¿eh? Pero a mí se me ocurre que el ejemplo aquí puede ser que ayudarles a hacerles ver que con que eviten un error suyo, pues se puede evitar una sanción que pueda repercutir en un impacto reputacional y económico en la universidad, ¿no? O incluso en carga de trabajo extra, porque si se detecta un error, pues igual hay que volver a revisar todo, yo qué sé, lo que sea. ¿Vale? Y luego a los estudiantes, ¿no? Que antes me refería mucho a los estudiantes, la parte de hasta ahora es como colegas y en la parte de estudiantes, pues un mensaje rápido, o sea, ahora mismo escucharme, los estudiantes y vosotros lo sabéis igual que yo, necesitan acciones muy rápidas, o sea, esto de la información instantánea, rápida, el scroll es malísimo, ¿no? Entonces tienen que ser mensajes muy rápidos, muy visuales, centrados en la protección de su identidad digital. Escucharme, su privacidad en redes, el campus virtual. Joder, es que de verdad que estamos en un entorno, estamos en un curso de entorno universitario, pero yo que tengo hijos y demás, pues soy súper pesada. Digo, chicos, es que no podéis proyectaros de esta forma o de esta otra, porque al final, pues eso, en el WhatsApp, en un grupo de amigos, todo esto, ¿no? Entonces, a mi pequeño nivel y a mi nivel de universidad o de docente, pues con mis estudiantes, pues les digo, oye, tenéis que proteger la identidad, vuestra identidad digital. ¿Sabes? Y igual que os vestís y os acicaláis y os ducháis y queréis salir guapos a la calle, pues tenéis que proteger vuestra identidad digital. ¿Sabes? Creo que es una forma en la que ellos pueden, o sea, que podéis llegar a su, de verdad a calar en ellos, ¿no? O sea, igual que tú te proteges de un tío que viene con una navaja, o igual que tú te proteges en la discoteca, igual que tú te proteges de que no te roben, de tal, pues en el mundo digital es igual, protege tu identidad también en el mundo digital, ¿no? No sé de qué forma, vosotros sabéis con ejemplos más aterrizados, pero para mí el mensaje es ese, ¿no? Proteger vuestra identidad digital, vuestra privacidad en redes. em, yo qué sé, yo el otro día, por ejemplo, es verdad que no sabía en una red social, no sabía cómo, bueno, al final hay que brujulear un poco, pero en clase sí que es verdad que los veía todos como muy aburridos y dije yo, oye, chicos, digo, no voy a dar más teoría, digo, ya estoy agotada, pero ¿alguien sabe cómo puedo proteger mi identidad en esta red social? Y me dice uno, a ver, vamos a mirar, tal, no sé qué, no sé cuánto. Oye, entre todos se pusieron, digo, bueno, ¿y entonces qué diferencia hay entre hacerlo en X, en hacerlo en Instagram, en hacerlo en Facebook, en hacerlo en... Y entonces, bueno, al final la moraleja es, todos habéis revisado, ahora conocéis todos cómo podéis proteger vuestra privacidad en las redes sociales y si no lo hacéis es porque no queréis, pero ahora ya sabéis todos, ¿vale? Y sabéis que yo le he dado importancia y he calado un poquito en vosotros. No sé si me seguís. ¿Me seguís? ¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, es verdad que estamos en entornos universitarios, pero como os digo, no todos tenemos un perfil tecnológico, técnico, y hay mucha gente que no tiene ni idea. Escúchame, porque yo el otro día hablaba con una amiga que es abogada y que es del mundo del derecho, que a ella la parte tecnológica, escúchame, o sea, le viene
como dice ella, ya estoy mayor. Yo ya estoy mayor, ¿no? Ya me viene grande. Y yo le dije, que se te va a hacer grande, pero tienes que tener unos mínimos. Y esos mínimos pasan por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Y dije, y si no, mira, me invitas a una cerveza y te lo hago yo mientras estamos hablando y nos ponemos al día, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Crearse su avatar, Marcos. Justo, mira, esto lo voy a meter yo en mi próximo curso, el avatar, ¿vale? Bien, como os digo, el mensaje adecuado en el momento oportuno, ¿vale? Em, pues eso es. Em, a ver aquí. Aquí, esto era lo que yo os quería enseñar. Bueno, pues hay veces que no todo vale en todo momento, ¿no? Entonces, buscar el momento oportuno para para cada colectivo y en cada momento. Pues a lo mejor, yo qué sé, el mensaje, hay veces que en esos timing, ¿no? Espera, porque es que yo creo que me he saltado una. Vale, que calen los objetivos, vale, pues eso. Bueno, esto no quiero seguir profundizando mucho en esto, aunque me parece que es fantástico, pero que si no luego voy muy. Es que ya son las 6 y si no vamos como muy mal de tiempo, ¿vale? Pero bueno, como os decía, ¿no? Un poco como cronograma estratégico, un poco como cuando podemos, dentro de esta campaña de sensibilización y demás, si realmente queremos hacerlo con unos timings concretos y con unos cronogramas coherentes y demás, pues oye, vamos a pensarlo, pues al inicio del curso, pues eso, la temática de la campaña Bienvenidos, los ejemplos que veis aquí, ¿no? Bienvenida segura, contraseñas y uso de la plataforma de educación. O en periodo de exámenes, ¿no? Proteger a los profesores, proteger tanto al profesorado docente como a los alumnos, ¿no? Proteger los enunciados, la privacidad de las notas. Mirad, yo tuve no aquí, en el máster, en el máster de ciberseguridad que os digo que os doy, yo tengo muchos alumnos y muchas alumnas, ¿no? Y ellos tienen que hacer una serie de actividades y tener unos exámenes y demás. Pues una vez en una de las actividades yo vi que se había copiado, o sea, yo vi que habían copiado, tuve, bueno, pues ese ojo clínico o ese ojo auditor y vi que habían copiado entre cientos de tal y, bueno, suspensos los dos, lógicamente y tal, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al cabo del tiempo, bueno, lógicamente yo no puedo aprobar porque al final no voy a escuchar, imaginaros que son cientos de alumnos, no es como una clase al uso donde yo voy a la universidad y tengo 30, 50, 100 alumnos. Aquí son igual 300, 400, 500. Entonces, pero sí que es verdad que a toro pasado y al tiempo me enteré que había sido que un alumno le había pasado a un colega un ejercicio que ya había hecho, que él ya había entregado y le pasó a un colega el ejercicio, ¿no? Entonces ese colega, pues imagino que sería que lo adaptaría a su contexto y bueno, lo de copiar de toda la vida, pero copiar con inteligencia, ¿no? Y entonces modificó los datos. Pero, bueno, esto fue lo que me contaron, ¿no? Pero luego, el final, el documento inicial origen que lo habían pasado, pues siguió rulando, siguió rulando, siguió rulando. Y al final, pues lo que ocurrió es que alguien lo presentó tal cual. O sea, ya la gente ni se molestó en cambiar ni siquiera el nombre. Bueno, no, aquí el nombre sí estaba cambiado, si no el plagio hubiera sido directo, ¿no? Eh, pero cambió el nombre y cambió la primera tal, pero luego no cambió nada más, ¿no? Entonces, este alumno que había sido copiado juraba y perjuraba que lo que había ocurrido era esto. Bueno, a toro pasado ya nada. A mí me ocurrió una vez que algo similar, y es verdad que yo en un momento dado, hace muchos años, yo preparé un proyecto de fin de un curso y un compañero, yo ya lo había probado, ya tal, ya me daba un poco igual, ¿no? Entonces yo se lo pasé a un compañero para que viera cómo yo lo había enfocado, pero no para que él lo copiara.
Y entonces, pues él no lo copió, pero luego yo me enteré que al tiempo a un compañero le suspendieron porque se había aquí no las herramientas de plagio de las universidades pues lo vieron y dijeron pues aquí hay plagio y es plagio de un ejercicio de hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no era un plagio completo, pero sí una parte. O sea, que os quiero decir que hay campañas que las podemos utilizar luego en vacaciones o cuando hay congresos para los investigadores, ¿no? En plan, oye, vais a estar de vacaciones, os vais a ir al congreso que hay en Japón ahora, pues oye, utilizar las VPNs, que para eso os las facilita la universidad. No os conectéis a redes públicas. Yo el otro día mi madre me dijo, no, es que estaba de vacaciones, me dijo, no, estoy aquí en un hotel, pero quiero ver a través del teléfono, la televisión, pero claro, es que los datos, no sé qué, me voy a conectar. Y dije yo, ni se te ocurra. Digo yo, si no quieres tirar de datos, no veas la televisión en el móvil, pero ni se te ocurre meterte en una wifi pública, ¿no? Aunque sea de un hotel, me da igual, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas cosas del día a día, ¿vale? Venga, entonces, esto ya nos interesa más de cara al ejercicio, ¿no? Que tenéis que hacer, que es la medición del éxito, los KPIs de cultura. Como os digo, los KPIs, los indicadores de desempeño, al final, a lo que nos ayudan es a ver si realmente en el contexto que estamos hablando, que es una campaña de concienciación y sensibilización, si está funcionando o no, ¿no? Entonces, al final, no vale con decir, bueno, pues mira, de 100 80 me han hecho clic, ¿no? Al final lo que tenemos que intentar o lo que hacia la información que deberíamos de poder llegar, por ejemplo, es eso, a cuántos números he reducido, o sea, en lo que ves aquí, el número de reducción en el número de infecciones por malware, cuánto han aumentado los reportes voluntarios de correos sospechosos en el departamento técnico, el incremento en el porcentaje de usuarios con doble factor de autenticación. O sea, esto es lo que realmente nos da información sobre si lo que nosotros estamos contando realmente lo están haciendo, ¿no? Esto es lo de antes. No es tanto que me acepten la política como que luego vea que la están aplicando. Pues esto es exactamente igual, ¿vale? Y luego, pues eso, al final lo que tenemos que tener claro es que una buena campaña de concienciación o de sensibilización eh, tiene que ser esa lluvia fina, ¿no? Sí, tiene que ser invisible, pero constante, ¿no? Que lo integremos en nuestro día a día, que a la gente le sirva de hábito para su quehacer diario, para su vida diaria. Y el otro día, bueno, ya os digo, no fue el otro día, fue hace meses, pero yo me acuerdo que hace mucho, bueno, ahora un par de años yo di una formación de concienciación en ciberseguridad en una empresa, ¿no? Y bueno, y suelo ir a verles, ¿no? Cada año y tal, y me decía, joder, Cristina, ¿sabes que la regla mnemotécnica que nos explicaste para definir contraseñas, a día de hoy la sigo utilizando? Digo, pues me encanta. Digo, me encanta. O sea, que eso no solo te hubiera servido, porque yo la formación la di en el contexto de una empresa, pero esta persona se lo llevó a su vida diaria. Y dice, y es más, cuando llega a casa... Y hablando con contraseñas de mi mujer, le dije, tú lo que tienes que hacer es esto. Y era una regla mnemotécnica en la que le decía, bueno, pues tú te inventas, yo qué sé, imagínate, una canción, ¿no? Y entonces dices tú, yo qué sé, es que ahora no me sale ninguna, pero bueno, yo qué sé, ay, quería hacer una gracia, pero ya ni me sale. Bueno, pues yo qué sé, es el Gijón del alma, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues es el Gijón del alma. Entonces, como no vas a estar escribiendo el Quijote en la contraseña, pues tú dices, es, es el Gijón del alma. Y ahora lo que haces es coger solo la primera letra de cada palabra, con su mayúscula y minúscula, ¿no? Y entonces quedaría así. Y luego entonces es el Gijón del alma. Espera, ¿eh? Darme un segundo.
Esto lo podéis utilizar vosotros a lo mejor, ¿no? Es el Gijón del Alma, el servicio que yo quiera poner la contraseña, ¿no? Imaginaros en el campus virtual, ¿no? Y entonces digo, en el campus virtual de la UNIR. Y además estamos en el año 2026 y quiero que me suban el sueldo, ¿vale? Entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, esto es infumable, ¿no? Pero al final tú te acuerdas que esto es el Gijón del Alma, creé la contraseña para el campus virtual en el año 2026 y encima quería un aumento, ¿no? Entonces, bueno, son fáciles, bueno, eso puede ocurrir de cualquier forma, ¿no? Y campus virtual y a lo mejor haces así. 2026 y dólar, ¿no? Porque siempre acabas con... exacto, es definir una especie de patrón. Os aseguro que esta contraseña no hay aplicación que aplique la fuerza bruta que te saque esta contraseña. Esta contraseña te podría durar por lo menos 3 o 4 años, hasta que venga todo el tema cuántico. Esta te dura unos cuantos años, ¿no? Entonces tú dices, vale, pues es el Gijón del Alma que tanto quiero y que tanto adoro, ¿no? Esta es de una canción, es el Gijón del Alma, siempre voy a empezar mis contraseñas así, pero luego le voy a meter por el medio el servicio al que quiero aplicarle la contraseña, campus virtual, ordenador del trabajo, o correo electrónico, correo personal, mi universidad, lo que sea, el año en el que a lo mejor naciste o lo que sea, aquí ya no me importa el año en el que naciste o tal, porque realmente es tan compleja la contraseña que esto no se va a sacar nunca, ¿no? Entonces, pues esto es definir reglas mnemotécnicas para elaborar contraseñas. Y esta persona me dijo que esta regla que os conté, mnemotécnica para desarrollar, que la utilizaba a día de hoy y que se la había enseñado a su mujer y tal, y me hizo mucha gracia. Entonces, bueno, pues por eso os la quería contar, ¿vale? Bueno, el tema de la resistencia al cambio, ¿vale? Sigo, ¿vale? El tema de la gestión del cambio y la resistencia a hacerlo. Bueno, pues esto es verdad que en función de lo que le haya pasado a la gente, en función de la edad, ¿es verdad? Yo a mi madre pues ya poco o sea, a mi madre ya entra por una pared, ¿sabes lo que os digo? Entonces ya poco, como dice, ya soy muy mayor para que cambies tú mi pensamiento o mi resistencia, ¿no? Pero eso, depende de lo que te haya ocurrido en la vida, de lo que te haya ocurrido a los cercanos, de la edad, bueno, depende de muchas cosas. Pero es verdad que hay que hablar y explicar por qué, ¿no? ¿Por qué nos resistimos al campo, al cambio? ¿Por qué hablamos de la gestión del cambio en ciberseguridad, ¿no? Y es que al final introducir nuevas prácticas seguras, el tema del doble factor de autenticación, las contraseñas, las políticas de uso, todo lo que venimos hablando, pues no siempre lo reciben bien, ¿no? Y al final, pues tenemos esa parte, aquí habrá muchísimos psicólogos, entiendo, psicólogas, y me lo podrían explicar mucho mejor que yo, desde luego, pero al final no queremos salir de nuestra zona de confort, tenemos nuestras costumbres, creemos que nos va a dificultar más nuestra labor del día a día. Y luego tenemos una clara y absoluta falta de conciencia del riesgo. A mí no me va a pasar. ¿Quién me va a atacar a mí si yo no soy nadie? Esta es la frase que yo más oigo, ¿no? Ya, pero es que no es que vayan a ti dirigida a ti, si efectivamente tú no eres nadie y no tienes un chavo en el banco, pero no lo saben. Entonces ellos hacen flash y si caes, caíste. Y si tienes un peso o un sol en el banco y te lo quitan, pues te jorobaron porque tú contabas con ese peso, con ese sol o con ese euro, ¿no? Entonces, no es que vayan a por ti, es que de la que pues te han encontrado, ¿no? Entonces, esa es la parte. Entonces, al final, pues las preguntas que nos hacen siempre es lo mismo, ¿no? ¿Por qué tengo que usar el doble factor? Si mi contraseña ya es segura porque he seguido la regla mnemotécnica que me ha dicho la profesora del curso de ciberseguridad.
y entonces yo ya no tengo que hacer nada. ¿Qué pasa si yo siempre comparto documentos por WhatsApp? ¿Ahora qué va a ocurrir? ¿Qué problema hay? Bueno, pues que a lo mejor estás infringiendo la política de la universidad en la que te dice que solo transmitas información por los canales corporativos y el WhatsApp no lo es, y entonces eso es por algo. Volvemos siempre a la falta de la conciencia del riesgo, ¿no? Al final, son actitudes que la gente a lo mejor no quiere un mal, no lo hace por maldad, no lo hace bueno, pues eso, por mal, son actitudes normales, pero que si no se gestionan, pues al final pueden resultar en problemas, ¿no? Entonces, esa resistencia que al final se debe a la comodidad, siempre lo he hecho así, a mí no me va a sacar, con lo que dice mi madre. Después de tantos años, hija, a mí no me vas a cambiar. Pues esa resistencia al cambio por comodidad, por desconocimiento del riesgo, por falta de tiempo, porque no tenemos incentivos. Fijaros, mirar, el otro día, en otra empresa, decían, me enseñaban unos indicadores de desempeño, de eficacia de la formación. En este caso era un poco de los clics, ¿no? Y me enseñaban un indicador en el que me decían que del 100% ellos lo que hacían es a cada nueva persona que entra en la compañía le dan un curso de ciberseguridad, pero luego hacen un reciclaje todos los años. Entonces, en este caso era para el personal nuevo. ¿Qué ocurre? Que para el personal nuevo tenía que hacer una serie de cursos. Esa serie de cursos, pues casi todo el mundo lo hacía. Más les vale porque al final es personal nuevo, ¿no? Pero bueno, por alguna razón había un 20, no, era un 13%. Había un 13% de las personas nuevas en la compañía que no habían hecho ese curso, el curso de ciberseguridad, que se marcaba como obligatorio. Pero es verdad que había algo mal porque o sea, le dejaba trabajar sin haber hecho el curso. Uy, la batería se está agotando. Esperar que he conectado el cable que no es, quizás. Y entonces, a ver, ahora sí. Y entonces, pues yo le decía, joder, me parece fantástico que el 87% de la gente haya hecho el curso. Es un indicador buenísimo, un 87%. Digo, pero es que a mí me preocupa ese 13% que no ha hecho el curso, porque ese 13% no tiene ni idea, porque es gente nueva, del tema de ciberseguridad en la compañía, ¿no? Y luego lo pusimos también en contexto del siguiente indicador, que era la gente que hacía un reciclaje al año, ¿no? Yo este fallaba más, porque claro, hay gente que en su día a día dice, bastante tengo con que me mandas 3.000 cursos por las 3.000 ISOs que tenemos en la compañía y otra más no. Y este indicador era peor todavía, no sé si era un 20 y pico, un 30% de gente que no lo hacía. Entonces, lo único que se nos ocurrió, hablando con recursos humanos, fue incentivar y decir, vale, no vamos a focalizarlo solo en la gente de ciber, pero como también tenían el problema que no hacían como el del curso del código ético y no sé qué, dicen, vamos a incentivar y vamos a decir que quien haga en plazo todos los cursos, a final de año va a tener un bonus de una cena o de un bonus de 50 euros o de lo que sea, ¿no? Ostras, flipáis. Claro, porque es que al final tú incentivas a la gente y la gente lo hace. Escúchame, yo por 50 euros hago el curso y lo que haga falta. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues eso. Vale. Más cositas. Bueno, sí es verdad que hablamos de reconocer conductas, ¿no? Gracias, Gisela. Hablamos de reconocer esas conductas, ¿no? Microinsignias, agradecimientos, rankings. Bueno, esto es muy de técnicas nuevas de gamificación y demás, que vosotros conoceréis más que yo. A mí hace tiempo que la palmadita en la espalda ya no me hace mucho. Por menos también, ¿verdad, Luis Emilio? Sí que es verdad que a mí la palmadita en la espalda, que aunque sea esto muy americano y a lo mejor es muy de vuestro país, no os digo que no. Pero a mí esto de Cristina, lo has hecho genial, eres la empleada del mes, ya no me vale. A mí me valen los 50 euritos para irme a cenar con mi querido señor esposo por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno,
Se puede hacer empleado del mes o empleado ciberseguro o tal y cual y también, ay, y esto dije el otro día que os lo iba a contar. En una organización también en la que estuve, o en la que estoy más bien, tienen un incentivo que es en Navidad hacen el calendario de Adviento. ¿Vale? Y entonces, dentro de ese calendario de Adviento lanzan 24 mensajes de final de año. Y de esos 24 mensajes, son como 24 juegos o 25 juegos, ¿no? Ah, no, son 24 juegos y luego de toda la gente que tal, luego hay una recompensa, un sorteo. Pero cada día, quien contesta a la pregunta, si acierta, entre los que aciertan, se rifa un regalo, ¿no? Puede ser un día una botella de aceite, una botella de vino, un vale de restaurante, yo qué sé, una botella de agua, lo que sea, ¿no? Entonces, no todos los mensajes son de ciberseguridad, lo utilizan para otras cosas también, pero digamos que lo dividen en tres bloques de concienciación: código ético, cambio climático y seguridad o ciberseguridad. Y entonces, pues eso, daros cuenta que al final unas ocho preguntas tienen que ver con ciberseguridad y entonces todo el mundo llega, jolín, al final ganas al día, como me decía, dice yo. em, una decía, a mí no me dejan participar. Digo, pues no vale. Digo, porque tú eres la que diseñas la campaña, pero las preguntas las hacen las áreas, ¿no? Entonces, joder, digo, no me parece justo. Pero bueno, ¿no? Entonces, las personas pinchan ahí resuelven la pregunta, entre la gente que acierta se rifa el premio y luego entre todos los que han participado y encima, por veces de participación, si participas todos los días, tienes 24 participaciones para el regalo final del día 25, ¿no? Entonces, me pareció súper guay el tema del calendario de Adviento para concienciación. Me pareció una idea fantástica. Vale, entonces, sigo. Em, bueno, lo que os estaba diciendo, siempre lo hice así, no sé qué, ¿veis? Es que esto me lo he pasado yo y os lo he contado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es verdad que si les hacemos la vida fácil y les ayudamos y sí, hablamos en un lenguaje que nos entiendan, pues todo va a ir mejor, ¿no? Si les explicamos a la gente de verdad por qué tiene que hacerse así y no de otra forma, la gente tampoco es tonta, ¿sabes? Entonces van a decir, bueno, pues si es bueno para mí, pues me iré acostumbrando, ¿no? Luego hablamos cuando el tema de los incidentes. Yo creo que aquí es súper importante que vosotros como agentes de concienciación y catalizadores de la ciberseguridad de vuestra organización, lo primero, vosotros sepáis cómo se preguntara si vosotros sabéis todos cómo se canalizan los incidentes de seguridad. ¿Sabríais a quién hay que preguntarle o a quién hay que informar sobre un intento de phishing o tal? ¿Lo sabríais en vuestra universidad, en vuestro entorno docente, a quién tenéis que avisar o tenéis herramientas que os avisan? Como yo qué sé, yo en la empresa pues tengo un report phishing, entonces yo si veo un correo sospechoso le marco una bandera y automáticamente le llega a la oficina técnica de seguridad. ¿Vosotros sois conocedores o sabéis si hay algo parecido en vuestras instituciones? Venga, decirme algo. Si no sabéis, pues no sabéis. Sí, 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 y si no, no, no. Venga, decirme algo. En la tuya nada, ¿eh, María Paz? En la tuya tampoco, Lourdes. ¿Ves? No hay nada. Entonces, aquí, pues tenemos un problema. Claro, es que tenemos un problema. Y tú no lo sabes, Nelly. Pues si no lo sabes, ya te digo yo que entonces algo está fallando. Porque si lo tienen y no te han informado, es que algo también está fallando. ¿Entiendes? Entonces, jolín, pues al final, mira, Luis Emilio, no lo hay. Entonces, claro, mientras esto no se tome en serio desde arriba, tiene que haber una gestión de incidentes. Tiene que haber una gestión de incidentes para actuar con rapidez, para hablar claramente, para comunicar a los docentes, a los colegas, a los estudiantes.
Claro, y dices tú, ostras, oye, profe, es que me están llegando correos de no sé qué, de no sé cuánto para el correo de la universidad, ¿quién aviso? Y tú dices, tú, pues no tengo ni idea. Pues no tengo a nadie. Entonces, desde vuestro rol y desde vuestro poder dentro de la organización tenéis que promover e inculcar que la alta dirección tome conciencia y que se gestionen los incidentes. Avisa a Google, a ver si quieren hacerte caso, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que os digo, ¿no? Partimos de esa base. Si no sabemos nosotros mismos lo que hay que hacer o en nuestra organización no se puede hacer, ¿cómo voy a inculcarle yo a nadie que lo haga? ¿No? Pero bueno, la teoría la tenéis aquí, que es lo que hay que hacer durante el incidente interno o externo. La teoría os la tengo aquí. Y es verdad que las crisis hay que saber comunicarlas, ¿vale? Que no todo vale y que aquí os traía un ejemplo, ¿no? Aquí, el modelo de comunicación ineficaz, o sea, el qué no hacer, ¿no? Casi es más importante el qué no hacer que el cómo hacerlo o el qué hacer, ¿no? Entonces, una comunicación ineficaz, lo que no se debe hacer, bueno, pues ser alarmista, decir, oye, por favor, todo el mundo que se retire de la mesa, que nos están atacando y no sé qué. Tranquilos, hombre. Vamos a elaborar un correo electrónico o tenerlo ya preparado para que no tengamos que pensar en ese momento y lancemos a la comunidad. Aviso de seguridad, tenemos una incidencia, por favor, tus datos personales están seguros, pero estamos intentando corregir la brecha. No intentéis, pues eso, cambiar vuestra contraseña ni nada. A las 12 os diremos próximos pasos. Pues ya está. Tres mensajes directos y lo que hay que hacer, ¿vale? Pero bueno, insisto, si en vuestros entornos no tenemos claro a quién reportar ni cómo reportar, pues difícilmente lo vamos a inculcar. Entonces, por eso hay que empezar por el principio. Es lo que os decía de la gobernanza. ¿De qué me sirve tener un Jira, tener una aplicación de gestión de incidentes o un ServiceNow de gestión de tickets, de incidencias, si no hay nadie por arriba que diga, aquí hay un responsable de ciberseguridad, comunicárselo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de, ya llegamos un poco al final, a la parte de los indicadores de madurez y cultura, era un poco lo que os hablaba antes, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos de cómo podemos manejar, lo primero, la necesidad de medir, ¿vale? Em, con esta parte ya cerramos como todo el círculo, ¿no? Desde que nosotros establecemos un proceso hasta que lo cerramos y podemos medir, ¿no? Si realmente en lo que os he explicado hasta ahora en el curso o en este modulito, muy rápidamente, hemos definido quién manda, es decir, la gobernanza, y qué hay que hacer en base a las políticas, por ejemplo, que hemos visto, y cómo reaccionar estas crisis que os decía que poco os voy a explicar ahí y que no me detuve mucho porque no, si no sabemos a quién hacerlo, pues difícilmente, pero bueno, tenéis aquí la teoría. Lo que necesitamos saber realmente al final es que si todo lo que nosotros hacemos está funcionando, ¿no? Que era lo que os decía antes. Entonces, eh, yo siempre digo la misma frase y es que lo que no se mide no se puede saber si cómo está. Y si no sabemos cómo está, no sabemos si tenemos que mejorar o no o cuánta margen de mejora tenemos, ¿no? Entonces, al final, en nuestra institución, los KPIs, estos indicadores de desempeño, lo que van a hacer es permitirnos demostrar, pues, si vamos avanzando y si estamos fomentando esa cultura de seguridad, ¿no? Entonces, al final, tenemos que medir, como os digo, para que veamos realmente si las políticas y las campañas de sensibilización e información están funcionando, si realmente estamos priorizando los recursos ahí donde sean necesarios, si el rectorado realmente está patrocinando y está liderando un cambio, una gestión del cambio en la organización hacia una ciberseguridad, si está funcionando, ¿vale? Y publicar resultados. Oye, pues mira, igual estáis en muchos sitios y decís, pues 0 días sin incidentes graves y tal. Oye, pues 0 días sin incidentes de ciberseguridad. Esto es más difícil, ¿no? Porque al final, pero bueno, hay que ponerlo un poco en contexto, ¿no?
Y estos son un poco ejemplos que os decía de cómo podemos ir definiendo nuestros KPIs, ¿no? Al final, sí que es verdad que deberíamos de utilizar los KPIs como eso, como lo que pone aquí, ¿no? Publicar una especie de semáforo y ver cómo estamos, verde, naranjo, rojo, esto es muy habitual. Y luego definir los KPIs en base a unos principios, bueno, estos son algunos indicadores clave. O sea, os he hablado todo el rato, es que esto lo estoy pasando un poco rápido, es verdad, porque quiero llegar al ejemplo de la práctica, ¿no? Pero bueno, si no, os dejaría algún ejemplo en la práctica y entonces, a ver, no. Vale, entonces si no os subo algún ejemplo de la práctica ligerito para que os ayude, ¿vale? Si no me da tiempo. Pero yo antes os hablaba de esto, ¿no? O sea, realmente si queremos ser proactivos y y hemos dado una formación en nuestra campaña de sensibilización y concienciación sobre el phishing, pues vamos a crearnos un indicador para ver si realmente la gente está reportando el phishing, ¿vale? Si, si realmente le estamos diciendo a la gente que implementen un doble factor de autenticación, ver que si realmente la gente lo está adoptando o no. Si damos una formación, una sensibilización o creamos un proceso, un protocolo de notificación de incidentes, ver realmente si la gente es consciente y lo está haciendo y está reportando el incidente, ¿no? Eso como base para todo, ¿no? Para continuar. Y luego tener en cuenta vale, aquí ya llegamos a esta parte, ¿no? Vale. Entonces luego tener en cuenta que al final los indicadores que a mí me sirvan para demostrar, porque al final todo esto se traduce en que si yo gobierno bien la seguridad, al final solo debería de tener que gestionar mi dashboard de indicadores. Entonces yo ahí veo todos mis semáforos y veo de simple vistazo. Sí, y además ahora con todos los temas de IA que me hacen unos dashboards o con analítica y todo esto que me hacen unos cuadros de mando de la leche brutales y demás, pues yo ahora simplemente podría alimentar esos dashboards y decir, vale, pues aquí estoy mejor, aquí estoy peor por este código de semáforos y de cosas, ¿no? Al final lo que tenemos que intentar es que todos nuestros indicadores clave, aquí os pongo unos ejemplos, que al final sean claros y concretos, que yo sepa realmente qué es lo que quiero averiguar, qué es lo que quiero medir. Esto es lo que llamamos la regla SMART, ¿no? Que sean específicos, claros y concretos, que sean medibles, es decir, que se puedan cuantificar con datos. Por ejemplo, si yo estoy hablando del doble factor de autenticación, pues ver cuál es el porcentaje de cuentas con el MFA activo, cuánta gente lo ha activado, ¿no? Em, que sean indicadores que me ayuden a conseguir objetivos, por ejemplo, y que sea cuantificable con datos, como por ejemplo, mi objetivo es reducir los clics en phishing del 12% que he tenido este año al 4%. O sea, me voy marcando cosas como muy concretas, ¿no? Que sean alcanzables, bueno, pues que sean realistas, ¿no? En recursos, por ejemplo, yo digo, bueno, pues quiero que a través de esta campaña se aumente de un 60 a un 75% la gente que active el MFA, ¿no? Con el ejemplo de antes, lo que no tendría sentido es que en 3 meses quisiera que el 100% de la compañía lo haga si tengo un 0%. ¿Vale? Entonces tienen que ser alcanzables. Luego relevantes, que aporte valor, que nos aporte valor. O sea, si yo estoy haciendo una campaña, pues que nos aporte valor, ¿no? Luego en tiempo, tiene que ser plazos que estén definidos y luego pues eso, que nos sirvan para demostrar lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ahora ya pasamos un poco a la parte de la cultura de ciberseguridad. Yo, si no me equivoco, esto ya tiene que ver más con la parte del ejercicio.
¿no? De lo que tenéis que hacer dentro de la parte de la cultura. Esto lo habéis visto con Nacho, en ese resumen de cara a la... ¿Os suena esto? ¿Os suena dentro de la actividad? ¿Sí o no? A ver, voy a mirar yo el campus. A ver si me suena a mí. Darme un segundo. En campus, actividades. Mm. Vale, darme un segundo. Va, es que lo he visto de negro, ¿no? Sí, Wilfredo. Vale. Pues bueno, si no me equivoco, oye, de verdad, de cara al ejercicio, ¿vale? Tener súper en cuenta el formato, tener súper en cuenta la extensión, porque em, si la extensión máxima es de 10 páginas, no pongáis 12 porque os tumban el ejercicio. O sea, al final vosotros sois docentes también, ¿no? Entonces, sabéis que cuando vosotros ponéis unas indicaciones son para que se cumplan y se sigan. Esto es como un poco de cajón de madera de pino. ¿No os imagináis en la última edición, bueno, la primera edición, esta es la segunda, que hubo mucha gente que le decías, ¿no? Tienes 10 páginas para correr y te ponían 20 páginas. Y dices, tú es que no, porque... El ejercicio podía estar genial, pero claro, ya estás en diferencia con el resto de compañeros a los que, porque si se ha dicho 10 páginas y tú lo has contado en 20, pues lógicamente, bueno, pueden ser 20 páginas de cosas que no tengan sentido, pero bueno, en teoría, los que yo vi en concreto eran 20 páginas de cosas que estaban súper bien. Y yo le dije, mira, está súper bien, pero es que la limitación y las reglas de la actividad es que fueran 10 páginas. Entonces, claro, bueno, Miguel Humberto, no hace falta, ahora os vuelvo a presentar la pantalla, ¿no? Gracias por avisarme. Entonces, lo que os digo, ¿no? Que os limitéis a lo que os dice la práctica. Si son 10 páginas, son 10, no son 12. ¿Vale? La redacción, el tema bueno, de las faltas y todo eso que a mí me tiene loca. O sea, no puede ser. ¿Vale? Y luego la parte de presentación. Ostras, es que tenéis una parte de contenido, pero luego tenéis otra parte de presentación en la rúbrica. ¿Vale? Yo esto lo llevamos muy a rajatabla, el tema de la IA. Yo os piden, si utilizáis IA, que utilicéis, que digáis la fuente de la IA y el prompt utilizado. Yo os digo más, una cosa es que os ayudéis de la IA para hacer el ejercicio y otra cosa es que le chutéis a la IA el ejercicio, y que os lo haga la IA y encima copiéis y peguéis, ¿no? O sea, eso para mí no es un trabajo original y sabéis que se requiere originalidad en el trabajo, ¿no? Aparte que las herramientas que nosotros tenemos ya nos denominan, ya nos lanzan el plagio. Y, y entonces, pues yo directamente las que dan plagio, a partir del porcentaje que a mí me marcan desde la dirección del curso, yo ya no lo corrijo porque es plagio, ¿vale? Dices, María Paz, que si son 10 páginas con portada e índice incluido. Pues yo te diría que creo que sí, pero si tienes alguna duda, preguntarle a Nacho, ¿vale? A Ignacio. Preguntarle y que los confirme porque yo realmente lo único que quería era aportaros un poco el punto 3 sobre la evaluación de la cultura en la seguridad de una unidad académica, ¿vale? Entonces, ahora, ¿veis mi pantalla de nuevo? No.
A ver si lo consigo. Ah, vale. Pero estáis viendo la presentación, ¿no? ¿O no? Ah, vale, vale, vale. Es que yo la he perdido. Entonces, como la he perdido, aquí, vale, ya la tengo, ya la tengo, ya la encontré. Vale. Venga, entonces, partimos de esta base. Yo os voy a explicar un poco más o menos, ¿vale? Cómo lo enfocaría en estos 20 minutitos que quedan. Y, y luego, sí que es verdad que en principio voy a colgaros algún ejemplo un poco práctico, ¿vale? Entonces, vosotros en el punto 3 del ejercicio tenéis que hablar de la cultura organizacional. Entonces, todo esto que yo os he dicho, ¿vale? Que os sirva, o sea, toda la chapa que digo yo, todo este rollo que os he contado en la presentación y sobre todo hablado con vosotros pues tenemos que al final un poco que aterrizarlo y traducirlo en el contexto del ejercicio que estemos desarrollando, ¿vale? Entonces, mm, eh, vale, entonces, primero, me parece que está bien que Nacho en su presentación defina claramente ciertos conceptos que yo os he hablado más a nivel, os lo he intentado explicar de viva voz o no sé cómo decirlo, sin fijarme tanto en lo que es la definición pura y dura, ¿no? Pero bueno, al final no está mal traer estas definiciones y contároslas. Y como yo ya sabía que las traía Nacho en lo suyo, pues y yo hablo mucho, pues quería contároslo a última hora, ¿no? Entonces, al final... Nosotros tenemos que hablar en la práctica sobre la cultura de la organización, ¿no? Y entonces que tenemos que saber qué es la cultura de la organización. Exacto, en primera persona, ¿no? O sea, yo os he querido transmitir esta teoría en mi día a día, en cómo yo lo afronto y cómo yo, con ejemplos prácticos de lo que me pasa, ¿no? Y al final esto, pues a vosotros os interesa al final también que esta práctica os salga bien, este ejercicio os salga bien. Entonces, independientemente que yo os ponga algún ejemplo y os lo cuelgue en la documentación adicional para que os oriente, pero bueno, estos 15 20 minutitos pues lo podemos comentar, ¿vale? Entonces, ¿qué definimos en sí mismo como la cultura de la organización, ¿no? Pues eso, lo que pone aquí al final no os lo quiero leer, pero bueno, es ese conjunto de valores, de creencias, de normas, de la actitud, las prácticas que al final podemos hacer en una comunidad y que influyen en el comportamiento y en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Eso es lo que significa cultura. Y, ay, vale, Claudio, nada, pues oye, encantada de teneros en clase, fantástico. Acuérdate, Claudio, de luego revisar la documentación adicional para esas orientaciones últimas de cara al ejercicio y fantástico. Ojalá nos podamos ver en algún otro foro. Gracias. Bien, pues sigo, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta esos elementos básicos y clave de lo que es la cultura y los ponemos aquí, ¿no? Em, Al final es lo que estamos hablando, que nosotros, la cultura al final se refiere a ese valor o esa norma de la organización, cómo influye en la protección de la información y se convierte en prácticas seguras adoptadas por todos. Esas prácticas que se deben de convertir en hábitos y lo que os decía continuamente, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que es un poco la cultura. Entonces, al final van esos generadores de cultura de los que os hemos hablado, como las normas y las políticas que sean claras. eh, si a nosotros nos preguntan, oye, ¿y cuáles son, descríbeme en el ejercicio, dejarme ver el ejercicio, que es que lo tenía por aquí, que me lo descargué, pero no lo tengo aquí. Dejarme un segundo. ¿Dónde está? Vaya por Dios.
No, lo he borrado. O sea, lo he sacado. Dame un segundo. Lo vuelvo a abrir. Ya está. No pasa nada. Es que quiero leer el enunciado que no me acuerdo exactamente ahora de memoria. Vale, en el trabajo a entregar se deben tratar los siguientes contenidos. Evaluación de la cultura de la unidad académica, ¿no? O sea, tenéis que hacer el análisis de brechas de seguridad, la identificación del riesgo prioritario y las medidas correctivas, evaluar la cultura de la seguridad, ¿vale? Y esto es verdad que en la parte de documentación, darme un segundo, en el módulo 8 tenéis aquí la presentación. Ay, darme un segundo, yo ya sé que no estáis viendo nada, pero es que necesito verlo aquí un segundo, porque me ha entrado la duda. Ojo, esto va lentísimo, macho. Ah, 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 ah. Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí, darme un segundo. Darme un segundito. Joder. Vale, es exactamente lo que os estoy contando. Vale, es que de repente dudé, digo, yo, jolín, a ver si no. Vale, como no quiero contarlo mal, pues prefiero confirmarlo. Vale, entonces. Si nosotros lo que nos piden es que evaluemos la cultura de la seguridad académica, siempre podemos hablar, hacer una breve introducción. Yo lo que haría sería, sinceramente, hablar de lo que es la cultura de seguridad en la unidad académica, que lo podríamos resumir como eso, ¿no? Al final, la cultura de la organización, con esta definición que traemos aquí, que es que no sé dónde se me ha ido el puntero y entonces mi ratón, supongo que no me lo estáis viendo, pero soy incapaz de sacar el puntero ahora creo que lo voy a poder sacar aquí. ¿Vale? Entonces yo me iría a definir la cultura organizacional como el conjunto de tal y luego me iría a contar que antes de evaluar la cultura de la seguridad, que tenemos que tener en cuenta si en la organización existen generadores de cultura, si hay normas y políticas, si se hacen formaciones y concienciaciones, si hay un liderazgo por parte de los directivos de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para evaluar la cultura de la seguridad tendría que definir previamente cuáles son esos generadores de cultura. Si yo ya no tengo nada de esto, la evaluación de la cultura me va a salir cero, ¿no? Entonces, un poco de introducción de esa parte me parece que es interesante que la pongáis, ¿no? Y luego, a la hora de definir realmente y de poder evaluar en sí mismo la cultura, es con estos KPIs, ¿no? Con estos indicadores que os digo. Entonces, lo que nos permite conocer la cultura, analizar la cultura es lo que pone aquí, ¿no? Conocer el grado de cumplimiento en la adopción de prácticas seguras. Para mí, si pusierais, es realmente analizar si las conductas seguras se han convertido en hábitos. Esto es para mí lo que me demuestra si hay una cultura de seguridad en una unidad académica o no. Y entonces realmente evaluar esa cultura se puede evaluar en periodos para ver si cómo va esa tendencia, esa línea de tendencia y marcarlo en hitos concretos, ¿no? El timing que os decía antes, ¿no? Entonces, al final, cuando yo quiero analizar algo, tengo que tener claro qué es lo que quiero evaluar, ¿vale? No es lo mismo que yo quiera analizar la ciberseguridad, que un tema de protección de datos de carácter personal, que la adopción de ética en la IA,
que la parte de seguridad física. Entonces yo creo que tenemos que definir claramente, dentro de hacer una breve introducción, de lo que queremos evaluar, por qué lo queremos evaluar y qué es lo que en sí mismo vamos a evaluar, ¿no? Entonces, si yo realmente lo que quiero evaluar, vamos a decir que es la parte de la cultura en ciberseguridad, pues vamos a por ello. Entonces, digo que para mi parte de ciberseguridad lo que quiero analizar lo que quiero evaluar son estos generadores de cultura y esos generadores de cultura, si os dais cuenta, vienen con esto. Existen políticas claras, estas son como preguntas que yo podría plantear en una especie de test en el que yo pueda, o sea, en el que la persona pueda puntuar. Esto es un ejercicio súper habitual. Se establece un test en el que yo contesto y lo que hago es al final analizar esos resultados, ¿vale? Y yo creo que es un poco lo que traemos, uy, vaya, por Dios, lo que traemos aquí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es definir claramente lo que voy a evaluar y definir claramente qué preguntas y qué respuestas propongo para que se evalúe. ¿Veis los métodos de evaluación, no? Entonces pueden ser encuestas. Entonces, os diría que si vosotros queréis demostrar que estáis evaluando la cultura de seguridad en una unidad académica, como pone aquí, yo pondría esa introducción, os lo voy a escribir aquí. Lo que yo haría sería, pondría una breve introducción especificando qué es lo que llamamos, eh, cultura de seguridad. Dos, esto uno. Dos, luego definiendo claramente el alcance, ¿vale? Voy a evaluar, eh, evalúo en mis docentes, en mis estudiantes o en mis docentes, en el PDI, en el personal PDI, la cultura en ciberseguridad, ¿vale? Tres, ¿cómo lo voy a definir? ¿Cómo lo evalúo? Analizando, estoy escribiendo tan rápido y encima con un teclado súper pequeño. ¿Cómo lo evalúo? Entonces, disculparme si aquí se me escribo un poco mal. ¿Cómo lo evalúo? Pues lo evalúo analizando generadores de cultura a través de encuestas, por ejemplo, encuestas, ¿vale? Entonces aquí lo vemos. Evalúo esos generadores de cultura en cuanto a políticas, liderazgo, concienciación y demás. Y entonces creo una encuesta. Entonces, en el propio ejercicio podéis hacer una tablita con encuestas y decir, pues yo evalúo estos 5 aspectos. ¿Conoces la política de ciberseguridad de tu organización? Sí, no, no sabe, no contesta. Tal, entonces definís como 5 o 6 preguntas con sus respuestas y que al final, pues de esa nota que sale, pues podéis sacar conclusiones, ¿no? Pues eso, lo que os digo, las escalas, o sea, las encuestas de... Tenéis aquí las herramientas, una escala tipo Likert, ¿vale? Para medir la percepción, si queremos, bueno, yo me iría a eso, ¿no? Podéis hacer un DAFO. Y a mí me gusta mucho con la encuesta porque creo que para vosotros es sencillo. Eh, Son preguntas como muy obvias y yo creo que con los resultados os da para generar ese KPI final y hacer unos cuantos KPIs, 3 o 4 KPIs en los que podéis medir, pues eso, si realmente el generador de cultura en cuanto a políticas y procedimientos está adoptado en la organización, si no, ¿vale? Entonces, daros cuenta que en esta parte de la presentación, yo aquí os he hablado de lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de definir KPIs, ¿vale? Eh, También podéis definir, o sea, para todo hacer una breve introducción. O sea, yo sé que no tenéis mucho espacio, pero podéis optimizarlo y presentarlo bien, presentarlo en una tabla si queréis, o con unos gráficos, ¿vale?
Ya sabéis que muchas veces la presentación, el leerlo con ganas porque esté bien presentado, hace un montón, ¿vale? Entonces, si queréis medir la cultura de ciberseguridad en una organización, podéis hablar esto de las encuestas, podéis hacer como unas encuestas para analizar como si dijéramos la cultura más de gobernanza y luego además decir, bueno, y luego yo he hablado con el responsable de ciberseguridad y hemos generado, hemos dado una formación y entonces vamos a mirar el número de incidentes reportados si es que realmente aquí lo tenéis como muy, muy hecho, ¿no? Esto simplemente es darle un poquito de forma y, hombre, yo no haría no lo haría tan detallado a lo mejor, pero yo creo que este ejemplo, por eso os lo traíamos aquí tan claro, porque creemos que es la forma como más fácil para vosotros o más visual a la hora de evaluar la cultura. O sea, al final yo para evaluar tengo que medir, para medir tengo que tener datos. Entonces, ¿cómo saco los números? O porque hago encuestas de preguntas abiertas o porque hago preguntas de evalúa o valora del 1 al 10 o del 1 al 5 o del 0 al 5 o del 0 al 10 estas preguntas y en función de eso saco unos datos, ¿no? Entonces, puede ser que si yo hago la encuesta a un escenario en una superficie de 100 alumnos o de 100 personas, comparo la pregunta uno de las 100, la pregunta 2 de las 100, la pregunta 3 de los 100 y así me creo mi marco, ¿no? O puedo establecer otras formulaciones y demás, ¿no? Pero esta es la típica escala para medir las percepciones y el conocimiento de la seguridad, ¿no? Y esto es lo que os digo, o sea, aquí podríamos evaluar un poco esa cultura de las personas y luego ya si quisiéramos medir algo más técnico, pues ya me iría al número a números más técnicos, más que salgan de nuestras herramientas de reporte o demás, ¿no? Pero yo con esto, traducido a hacerlo de forma práctica en el ejercicio, y lo presentáis en una tablita. He hecho una encuesta en un grupo de 50 personas de tal. De esas 50 personas he planteado esta escala de estas 5 preguntas con estas escalas, ponéis la tablita y luego hacéis un análisis un poco de esos resultados. De todas formas, ya os digo, a ver, no os lo puedo hacer directamente porque si no me matan. Pero voy a intentar, a ver, yo creo que con esto que os enseño es bastante claro, pero si no, voy a intentar dejaros algún ejemplo que esté chulo y si os molestáis en hacerlo un poco visual y demás, yo creo que sería fantástico, ¿vale? Y yo creo que por esto bueno, esto es un poco para contaros un poco que por qué hacemos esta parte de evaluación de seguridad. Esto ya os lo contó Nacho. Y yo creo que ya es un poco, bueno, estos son los indicadores. Este es uno de los ejemplos que os puedo subir, ¿no? Al final que tengáis esos KPIs, esos indicadores, esos cuadros de mando donde veáis si realmente se está capacitando al personal, si se está reportando. Bueno, estos son los ejemplos traducidos de los ejemplos que veíais antes en la presentación. Y luego los indicadores, lo que os decía antes de los semáforos, normalmente se pone con un semáforo rojo, verde, amarillo y en ese rojo, verde, amarillo es donde yo defino mis umbrales de lo que es aceptable, lo que no es aceptable y los rangos en los que yo estoy más cómodo, ¿no? Pero eso ya es a cada cual. Yo de verdad que os voy a subir un par de ejemplos para que lo veáis, aunque esto más ejemplo que este es que lo podéis, no lo llevéis directamente, ¿vale? Hacerle algún cambio, pero esto os podría servir, ¿no? Estos son como yo puedo medir, por ejemplo, la participación en la formación, ¿no? Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que yo voy a evaluar la calidad o la participación en formación con este indicador en el que yo voy a coger todo el número de usuarios que finalizaron el curso
entre los convocados, mira, que lo escribí mal, perdonad, entre los convocados, ¿no? Entonces aquí saco el porcentaje. Esto, oye, pues mira, yo he convocado a un grupo de 300 docentes y lo han terminado 290. Ostras, pues estoy claramente por encima del verde. Hay un alto compromiso institucional. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que tenéis que hacer es rellenarlo y evaluarlo. O sea, decir, yo lo he hecho y he hecho este indicador, este otro y este otro. Y el resultado es este. ¿Lo entendéis? ¿Sí? O sea, estos ejemplos al final es que los rellenéis. ¿Me entendéis? Venga. Pues entonces, yo estos ejemplos, que es verdad que creía que no os los había metido en la presentación y por eso decía, pues os los voy a subir y los tenéis aquí. Pero bueno, os voy a poner algo un poco más visual para que os ayude a la hora del ejercicio, ¿vale? Y ya os digo que yo introduciría un poco manejar bien los espacios del ejercicio, de ¿cómo se llama esto? Manejar bien como último consejo, si me lo aceptáis, manejar bien los, l- el espacio de los ejercicios, porque os digo que el año pasado de verdad fue una pena en muchos ejercicios de gente que había trabajado muy bien, pero que no se habían pasado de la extensión y no es justo que a una persona que no se pueda, que no lo pueda desarrollar tan bien una parte, le evalúe, no le penalice o no le penalice al otro, ¿no? O sea, ¿me entendéis? Y luego, pues eso, si os piden una tabla de riesgos, poner la tabla de riesgos, o sea, hacer lo que os piden. Por favor, hacer lo que os piden. Aquí os piden que evaluéis la cultura de la ciberseguridad. Entonces no me basta con que pongáis teoría. Tenéis que hacer la parte práctica. Yo os he puesto aquí la teoría para que vosotros rellenéis el Excel y me pongáis el semáforo. ¿Lo entendemos? Exacto. Sí, Héctor. Venga, genial. Entonces, hoy no lo tengo terminado, hasta mañana. Yo me apunto para subiros entre hoy y mañana algún ejemplo más de los que os puse aquí y os lo subo al apartado de documentación adicional, ¿de acuerdo? Pues nada, oye, os doy las gracias. Muchas gracias por asistir a la clase. Estoy segura de que muchas personas que lo están viendo en diferido les hubiera encantado y por motivos laborales, profesionales, no han podido asistir. Pero bueno, estamos en el foro y yo creo de verdad que si seguís las actividades no vais a tener problema con aprobar el curso y de verdad, en esto de ciberseguridad sois verdaderos super profesores, super docentes que podéis llevar al día a día y a la cultura de los estudiantes, de los colegas. Podéis ser verdaderos generadores, power users de ciberseguridad y de verdad que cuatro pildoritas vuestras, como vosotros y vosotras sé que sois verdaderos referentes para el alumnado, podemos hacer aunque quede muy romántico y muy raro, pero podemos hacer un mundo mucho más ciberseguro, ¿vale? Entonces, os invito a que hagáis partícipes a vuestros alumnos de este curso de esta parte de calar en la cultura de las organizaciones y en crear hábitos seguros. ¿Vale? Ahora que estamos con todo el tema del eco-friendly, pues del ciber-friendly también, ¿vale? Genial. Pues muchas gracias y espero que nos volvamos a ver en algún otro foro. Venga, un abrazo, un saludo y muchas gracias. Chao.